Bueno, ok, buenas tardes con todos. Estamos en hora. Como siempre, la hora es la hora, así que empezamos puntual. Hoy vamos a tener una nueva edición del Café con los Expertos. Yo no sé si todos los que nos están acompañando el día de hoy hayan participado en algún otro café. Esto es una dinámica, un conversatorio. Vamos a tener la oportunidad de recibir las preguntas a través del chat. Ahí tienen la oportunidad de escribirlas y nosotros vamos a ir revisando y vamos a ir comentando durante el desarrollo de esta hora en la que vamos a estar juntos. Los invito antes que nada a suscribirse al canal, al CES Latam, donde pueden unirse a las diferentes redes, van a recibir el boletín que sacamos, bueno, con frecuencia para que se enteren de las actividades que tenemos y también obviamente por ese medio compartimos algunos recursos, invitaciones a café con los expertos como el que tenemos el día de hoy, otros webinars que hemos tenido, conversatorios, en fin, la verdad que compartimos bastantes recursos y es una buena oportunidad también de tener información importante que la puedan compartir con su equipo o la puedan revisar y bueno, y también tenemos las diferentes redes, ¿no? El canal de YouTube, el LinkedIn o también el Facebook. Bien, vamos acá, después vamos a tener esto para que más o menos se entienda cómo vamos a trabajar el café con los expertos. Bueno, primero traigan su tacita de café, porque es la hora del café. Así que hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un tema súper interesante, que es el tema de las entrevistas. Muchas personas creen que las entrevistas están relacionadas al tema de seguridad o para una investigación. Está bien, es así. Si se utiliza, es una gran habilidad que debe tener el investigador para poder lograr información. Pero también vamos a ver un poco más allá, porque la entrevista es una gran oportunidad de comunicar y de poder recibir información de la otra persona, y eso puede ser muy útil para otras áreas, no necesariamente el tema de seguridad, puede ser para recursos humanos, puede ser para logística, para muchas cosas. Pues el objetivo final es poder lograr información, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito de eso, vamos a ver algunos pasos básicos. Cristian nos va a compartir, que ahorita lo voy a presentar, algunos tips, vamos a hablar de algunos temas como el rapport, por ejemplo, algunas habilidades que deberían tener. Y bueno, lo vamos conversando y también en esa misma dinámica ustedes pueden ir dejando algunas preguntas y las vamos a ir comentando, obviamente sin salirnos del tema durante esta sesión. Bien, para quienes no me conocen, soy Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudios de Seguridad para Latinoamérica. Y bueno, también tengo otros cargos, otras responsabilidades. Estoy muy ligada al trabajo que hace ASIS Internacional de hace muchos años y como miembro voluntario. Entonces, muchas de las cosas que se comparten o que vamos a compartir tienen que ver con esos estándares, obviamente con otras cosas más, pero tienen que estar muy relacionados al tema del trabajo que se hace en ASIS. Bueno, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy para este café con los expertos? Acá pueden ver, Cristian Bernard, el CPP, también es de SE, tiene su consultora, es director de Bernard Consulting, vicepresidente de la Asociación Internacional de Poligrafistas, es consultor, especialista en gestión de riesgos corporativos, pero también tiene un trabajo muy importante en el tema de investigaciones, certificado como CPP. Me parece que es de los pocos certificados en el modelo PIS acá en Perú también. Como decía, DSE, o sea, él tiene el posgrado de alta dirección de la Universidad de Comillas, es psicofisiólogo forense, ya tiene más como 16 años, Cristian, ya me confirmarás de eso. Y bueno, tiene otras especialidades, ¿no? También, que acá no está, pero un punto importante es que él dirige el Comité de Investigaciones de ASIS Capítulo Perú y tiene muchos años de experiencia con el tema que vamos a compartir el día de hoy. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esto no, más bien. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Vamos a tener unos minutos donde Cristian va a dar unos lineamientos sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy y de ahí vamos a ir conversando. Mientras tanto, mientras él explica, seguramente ustedes le van a saltar algunas dudas sobre el tema
y puedan ir dejando la información en el chat. Nosotros vamos a ir leyendo y de ahí vamos a generar pues este conversatorio. Cristian, muchísimas gracias una vez más por contar contigo para compartir tus conocimientos, tus experiencias en este tema. Y nada, adelante, adelante para todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos. Adelante, Cristian. Gracias, Milagro. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros en este café, en este conversatorio. Realmente es un honor estar en esta oportunidad conversando un poco con ustedes para brindarles un poco de las experiencias en este tema. Bueno, si algo he hecho en mi carrera profesional, creo, en mi vida, ha sido investigaciones. ¿Ok? Desde que era oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, ya retirado evidentemente, hemos hecho investigaciones. Después, así nomás, un poco del tema. He recibido, para recibirme, hice el curso en ese tiempo no se llamaba entrevistas, era el curso de interrogatorios que se hacía en el ejército, en la Escuela de Inteligencia del Ejército, el curso de interrogatorios de la Fuerza Aérea, el curso de interrogatorios de la Policía Nacional. Hice el curso recién en el año 90, el curso de entrevista, así se llamaba, entrevista, sonsacamiento y rendir cuenta con la NSA, que es una de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la National Security Agency. Entonces, ahí recién se hablaba de entrevistas, no se hablaba, hasta antes todo era interrogatorio. Pero fíjense, lo importante de esto es de que después el tema de las entrevistas también está en los estándares de ASIS. Soy certificado en el modelo PIS, que es el modelo más aceptado, el más aceptado a nivel mundial en este momento. Más, bueno, la técnica Wright, para los que no han escuchado, es una técnica de interrogatorio, pero sirve también para las entrevistas. ¿Ok? Se saca lo mejor y sirve para hacer eso. Entonces, el modelo PIS es el más aceptado. ¿Por qué razón? Porque se obtiene la mayor cantidad de admisiones y confesiones de acuerdo a las estadísticas. Entonces, fíjense, cuando uno habla de entrevistas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, generalmente uno lo involucra a investigación. Entonces, una entrevista es investigativa, ¿ok? Mucha gente la confunde con entrevistas con interrogatorios, no tiene nada que ver con un interrogatorio, la entrevista es diferente. Y las entrevistas pueden ser entrevistas para obtener un empleo, entrevistas para investigaciones por comisión de actos ilícitos, entrevistas para hacer ventas, entrevistas de estudio de mercado, entrevistas de marketing, entrevistas para obtener información. Entonces, todas las modalidades de entrevistas tienen una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Esa finalidad es la siguiente: obtener información, ¿ok? Obtener información. Obtener primero la cooperación de la persona que voy a tener al frente, a la cual voy a obtener esa información, y esa información tengo que evaluar si es creíble o no es creíble. En otras palabras, si me sirve o no me sirve para mis objetivos. Pues eso es una entrevista de cualquier tipo, ¿eh? No estoy hablando de investigaciones ni de empleo, estoy hablando de entrevistas de todo tipo, hasta para hacer estudios de mercado, ¿ok? Se hacen entrevistas. Entonces, todas tienen el mismo mínimo común múltiplo. La cooperación de la persona, porque sin cooperación no puedo obtener información. El objetivo principal, la obtención de la información y que sea creíble, que sea buena para los objetivos que persigue. Entonces, ahora regresemos a nuestro tema de seguridad, de investigación, de empleo. Ustedes saben que todas las entrevistas, desde que me enseñaron en mis inicios en inteligencia, cuando estuve en la Fuerza Aérea, todas tenían una metodología y ha ido evolucionando poco a poco, y todo es sistemático. Entonces, y esto es parte del estándar ASIS, todas las entrevistas de seguridad, las especialistas de preempleo y todas las entrevistas que les he nombrado tienen este ciclo de calidad, que lo deben conocer, lo que conocen el ISO 9000, cualquiera de los ISOs. El ciclo de calidad de Deming nos dice que el ciclo PHBA, B chica A, el PHBA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar. Y esto es parte del estándar ASIS
para las investigaciones. Y cuando hablamos de investigaciones, estamos hablando de investigaciones tanto para obtener empleo, de preempleo, como investigaciones como para actos ilícitos. Ahora, la entrevista, propiamente dicha, para obtener esta información, se difiere muchísimo de lo que es el interrogatorio, porque el interrogatorio es una sesión, hablemos de sesión, totalmente controlada, donde existen, inclusive puede haber abogados, es estructurada, no necesitas en un interrogatorio hacer rapport ni nada por empatía con el evaluado, es un ambiente donde vas a negociar información, obtener información negociando, y al final es totalmente controlado, y generalmente los interrogatorios se hacen en ambientes estatales, ambientes de las autoridades policiales, ambientes de inteligencia. Ahí se utiliza el interrogatorio. En la parte privada no. En la parte privada lo que hacemos son entrevistas. Y una entrevista puede ser tan light como que puedo entrevistar a una persona tomando un café, caminando, sentándola frente a un escritorio. No es una entrevista hostil. La entrevista no es hostil ni es acusatoria. El interrogatorio sí lo es. ¿Ok? Entonces, es para lograr obtener información, uno tiene que hacer una serie de pasos y seguir procesos para poder lograr obtener la mejor información. Y uno de ellos, de los tips, es que uno debe seguir el ciclo de calidad, de planificación, de lograr hacer la entrevista, verificar los datos y la actuación que tendría que ser el análisis que se tienen para definir o revisar los problemas que se tienen. Ese es bien importante, ese es el primer tip. El segundo tip es de que una entrevista debe ser planificada. Y ese es el gran error que siempre encuentro con muchas personas. Nunca se planean las entrevistas, por más sencillas que sean. Voy a hacer una entrevista de preempleo. Ah, sí, mañana tengo una entrevista de preempleo y voy a poder entrevistar a tal persona. Ni siquiera leí el currículum. No, yo soy lo leo en este momento, ¿no? No, definitivamente toda entrevista, de acuerdo a los estándares, a todos los estándares que conozco, no solamente como pueden ver ustedes ahí la fuente, que es así internacional, todas hacen y piden de que tengas un planeamiento. Y esa parte es la más complicada, realmente. Una de las partes más complicadas, porque en el planeamiento uno tiene que obtener información previa. Si es por un acto ilícito, tengo que obtener buena información, porque sin la información que no tengo, si no tengo buena información, no voy a poder hacer confrontaciones ni verificaciones durante la entrevista, que ese viene a ser parte del objetivo. Entonces, la primera parte es la información. Tener la información necesaria y la mayor cantidad para poder hacer mi entrevista. La entrevista es diversa, y para eso tiene que uno preparar un esquema de entrevista. Si es de preempleo, tengo que preparar mi esquema. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a preguntar? El paso 1, paso 2, paso 3 y cómo concluyo. Y si es una entrevista de investigación, de igual manera. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Me voy a presentar, etcétera, para lograr tener mi esquema de entrevista. Todo eso se prepara. Y cuando se usa tecnología, también es importante, porque uno tiene que ver durante la entrevista qué tecnología va a utilizar. O sea, voy a grabar la entrevista, voy a filmar la entrevista, va a ser una entrevista con polígrafo, por ejemplo, va a ser una entrevista de otro tipo. Entonces tengo que tener en cuenta qué tecnología necesito para lograr este objetivo. Y este es uno de los tips más importantes que les voy a dar el día de hoy, y que son parte del taller que le va a hablar Milagros. Para lograr la empatía y para lograr hacer una entrevista, esto existe desde el año 1987, la jerarquía de las necesidades de Maslow. Y aunque lo vean antiguo, la ciencia del comportamiento, y que esto ya lo conozco, que es demasiado antiguo, esto es de vital importancia en una investigación, ya sea de preempleo o de comisión de un acto ilícito. ¿Por qué razón? Porque esto es parte también del estándar de ASIS. Los que han estudiado para PCI, para la certificación de investigaciones, no me lo van a dejar mentir. ¿Cómo se explica esta jerarquía de las necesidades? De la siguiente manera. Yo primero, al entrevistado, para conseguir esta empatía, para conseguir la colaboración, para obtener información, tengo que
cubrir sus necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son esas? La de comida, bebida, baño. Es decir, ya almorzaste, ya tomaste desayuno. Si quieres regresa, puedes ir a tomar desayuno. Acá te traigo un paquete de galletas, acá te traigo un café. ¿Ok? Entonces, esas necesidades fisiológicas tienen que cubrirlas. Que tenga agua, que tenga acceso al baño en cualquier momento, porque no es un interrogatorio. Una entrevista se puede parar en cualquier momento y puede pedir el baño, puede tomarse un vaso con agua. Es una entrevista totalmente libre. Ese es el tema. Después tengo que cubrir las necesidades de seguridad del evaluado o de la persona que estoy entrevistando, perdón. Y estas son necesidades de protección, como dice la pirámide de Maslow. ¿Y cuál es esta necesidad? Es que esta entrevista, si es de investigación por un acto ilícito, no te va a hacer daño. Con esta entrevista no te van a sacar de tu trabajo. No te preocupes, acá estás seguro. O sea, no te voy a hacer ningún daño, no me voy a aprovechar de tu información. Estás acá protegido, ¿ok? Si vamos a grabar la entrevista, por favor, tu autorización. Si vas a hacer un informe, por favor, acá también todo autorizado. Entonces, le doy la confianza y la seguridad de que esto no le va a hacer daño. Luego vamos a cubrir las necesidades de afecto. Tú eres una persona importante para esta investigación. Tú eres una persona importante para este puesto de trabajo. Quiero que por favor, me des toda la información necesaria para yo tener todos los elementos del juicio con la finalidad de continuar con el proceso de selección. O me vas a dar toda la información necesaria para yo poder continuar las investigaciones sobre los hechos que han ocurrido. Luego viene cubrir las necesidades de estima. Y ese es que se debe respetar a la persona que tenemos al frente en todo momento. Respeto de sus derechos y nunca pisotear, ni ningunear, ni hacer nada que vaya en contra de la estima de la persona que se tiene al frente. ¿De acuerdo? Y las medidas de autorrealización se explican con que hay que maximizar al momento de la entrevista la información que nos está dando. ¿Qué información importante me estás dando? Esto no lo sabía. Mira cómo estás aportando a la investigación, mira cómo estás aportando para los objetivos que te has sido convocado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pirámide de las necesidades de Maslow, creada en 1987, viene a ser uno de los pilares para lograr la empatía y el famoso rapport que existe en todas las metodologías. Técnica Wright, metodología PIS, la entrevista de los servicios de inteligencia, entrevistas de preempleo, todo, siempre se tiene que conseguir la empatía de la persona o las personas que tengamos al frente para obtener información, porque nuestro único objetivo es obtener la información. Tenemos la información y después la analizamos. Eso es otro tema. Acá tenemos una técnica de interrogatorio. Algunos dicen read, otros dicen write, no importa. R-I-E-D, write. Entonces, si se dan cuenta, la técnica, no lo voy a explicar porque esto no es una clase, pero la técnica se rige bajo un proceso. Y ese es el proceso. ¿Ok? Pero como pueden ver, estamos hablando de un proceso confrontacional, que esto viene a ser un interrogatorio. La entrevista no es confrontacional. Y la siguiente viene a ser el proceso de la metodología PIS, que esta es la más aceptada para obtener confesiones y confesiones de admisiones. Y si se dan cuenta, todos tienen la misma estructura. Primero PIS, ¿por qué? Porque la P es de planificación, la E es de explicación e involucramiento, la A de recuento y aclaración, la C de cierre y la E de evaluación. Por eso se llama PIS. Claro, en inglés le sacan la traducción. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, y eso lo dice la técnica Wright, la técnica Reed, es la planificación. Siempre tiene que haber una planificación. La metodología de ASIS también siempre tiene que tener una planificación. Luego viene la explicación del tema, el involucramiento, que viene a ser conseguir el rapport, conseguir la empatía con la persona. El recuento y la aclaración, que es la parte completa de la estructura de obtener la información, que eso es al final tienes un cierre y esa famosa evaluación que viene a ser el cierre del ciclo de calidad. ¿Cuál es? La evaluación es evaluar la información, qué tan buena es para los objetivos. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de temas, primero, de calidad, ISOs, ¿ok? Segundo,
estamos hablando de respeto de derechos de la persona. Estamos hablando de obtener información y analizar información y de planificar. El peor enemigo de cualquier entrevista es la falta de planificación y la falta de tener información previa. Yo les garantizo que si ustedes no planifican cualquier tipo de entrevista, por más sencilla que sea, no les va a salir bien. Tengo entrevistando, no podía dar el número de cantidad de personas porque he entrevistado cuando he sido en investigaciones, cuando he sido oficial de inteligencia. He tenido entrevistas como poligrafista también, ya son más de 20 años como poligrafista, y sigo haciendo entrevistas en mi proceso de consultor como gestor de riesgos. Entonces tengo entrevistas de diferentes tipos, de diferentes rubros, y todos tienen esta estructura para obtener información. Entonces creo que con eso hemos aterrizado un poco el tema para poder seguir conversando, ver sus preguntas, establecer ya la comunicación bilateral, porque no me gustan, bueno, ni a mí ni a Milagros nos gustan los monólogos. Adelante, Milagros. No te escucho. Estás sin audio. Sí, disculpa, me olvidé de abrir mi micro. No, te decía que, o sea, que es interesante, pero en realidad pues una planificación no solamente es para el tema entrevista, interrogatorio, lo que tengas que hacer, sino para todo. O sea, para salir de viaje incluso tienes que planificar. Y muchas veces pues obviamos ese paso tan importante que es la base para poder hacer lo demás, ¿no? Bueno, acá he tomado algunas cosas, algunos temas importantes que se está comentando, se ha hablado de... creo que lo más importante, podría decir, dentro de todo el proceso es esa comunicación. Justamente ayer tuvimos un taller que tenía que ver con métricas, pero se dijo algo muy importante, ¿no? Decía, información igual a comunicación. Y es lo que nosotros en realidad pues queremos obtener, ¿no? Una información. Y para poder obtener esa información se requiere una buena comunicación, bien sea a través de una entrevista, de un conversatorio, tú lo decías hace un momento, puede ser caminando, en fin. O sea, vamos a tener una conversación, una dinámica entre dos personas, entre tres o entre más, y de ahí vamos a obtener una información. Bueno, para todos los que nos están acompañando, muchas gracias. Hay algunos que se han conectado hace un ratito, no han escuchado. Hemos dado las bases para hablar un poco de la entrevista, ¿no? Hemos marcado, ahorita te voy a hacer una pregunta con respecto a esto para que quede claro para las personas que nos acompañan. Pueden dejar sus preguntas en el chat, las vamos a ir leyendo. Y a ver, la primera pregunta que creo que es algo que también ayer salió, o alguien comentó, era, y creo que lo has comentado, pero creo que sería bueno dejarlo bien claro, la diferencia entre entrevista y lo que es un interrogatorio. Porque has hablado de unos cursos, son sacamientos, hablas de una serie de palabras, pero creo que es algo que hay que quedar bien claro, cuál es la diferencia, cuándo es una entrevista, cuándo es un interrogatorio, y aclarar que se está hablando ahorita de la parte de lo que es la entrevista en sí, ¿no? A ver, cuéntanos un poco al respecto para las personas que nos están acompañando. Me acuerdo que respondí una pregunta por el LinkedIn. Sí, por eso justamente te decía, porque a pesar de todo quedan algunas dudas, ¿no? De esa diferencia. Bueno, fácil. Acuérdense, interrogatorios lo hacemos de manera privada, ¿ok? Olvídense. Los interrogatorios lo hace la policía, el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y cualquier autoridad de cualquier estado en el mundo. ¿Por qué razón? Porque un interrogatorio, para empezar, tiene una orden de interrogatorio. Existe una orden de interrogatorio, existe procesos legales para poder hacer interrogatorios. La otra diferencia es que el interrogatorio, tú no tienes que hacer ningún rapport. El interrogatorio es una entrevista estructurada en un ambiente controlado. La persona está controlada y el entrevistador también. Entonces, la finalidad de un interrogatorio es obtener una declaración firmada, mientras que la entrevista no tiene ninguna declaración firmada. ¿Puedes tener alguna declaración? Ok, perfecto, pero tú en la entrevista lo que tienes es información, en el interrogatorio no. La técnica también difiere mucho del interrogatorio con la de la entrevista. ¿Por qué razón? Porque en una entrevista uno tiene que aplicar
una serie de metodologías que se aprenden para poder obtener información. El interrogatorio es duro, es estructurado. Uno puede o no seguir ninguna de las metodologías para obtener información, porque simplemente tú puedes entrar a un interrogatorio y negociar. Yo te doy esto y tú me das la información, ¿ok? Perfecto. Entonces, si llegan a un acuerdo, te das la información, te doy la declaración y perfecto. Entonces, ahí no tienes ese arte, porque, por ejemplo, uno piensa entrevista y tengo una persona adelante, le pongo el foco, ¿no? El foco tipo película, no es un interrogatorio, eso ahí. Uno puede estar caminando, yo puedo estar con Milagros conversando, estamos yendo o haciendo deporte y puedo estar sacando la información. Milagros, oye, ¿cómo te fue en el día? Oye, fíjate esto y puedo sacarle información de contactos, puedo sacarle información de corriendo, haciendo deporte, sobre conocimientos y situación que me van a servir a mí. ¿Para qué? Tendremos un objetivo. Entonces, esa es una entrevista. Otra entrevista es de preempleo, por ejemplo. Obtengo información más estructurada, sí, pero con planeamiento, pero la cosa es, ese arte se aprende poco a poco y existen las metodologías para ir aprendiendo ese arte. Y acuérdense de que el arte para poder obtener información es algo que también se tiene que practicar. Porque no solamente, hace unos días escuché que una cosa es lo que dice la pizarra, ¿no? Una cosa es pizarra y otra cosa es lo que es en el campo. Entonces, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es ponerla en práctica. Porque cada persona es diferente, cada persona tiene habilidades diferentes y esas habilidades van a hacer que uno vaya más por un lado que por el otro y no quiere decir que esté mal, ni esté bien. Lo que quiere decir es que uno explote las habilidades que uno tiene para obtener esa información al momento que haga la entrevista, ya sea la entrevista que en el rubro que sea necesario, que no solamente es de seguridad, ni de investigación, ni de empleo. Creo que está clara Sí, pero justamente ahora que estás hablando de eso, me pongo a pensar que una de las principales habilidades, en todo caso, que debe tener alguien que se entrevista, que no necesariamente tiene que ver con seguridad, es esa capacidad de poder hacer buenas preguntas para poder lograr buenas respuestas. O sea, ¿no? Sería una de las cosas esenciales que debería tener una persona que va a hacer una buena, que quiere lograr esa información. O sea, la capacidad de Entonces, ¿sabes hacer que es parte de buenas preguntas. la metodología es ¿Cómo? parte del modelo PIS, donde dice que para hacer buenas preguntas tienes que tener información previa. Si no tienes información previa, no puedes hacer buenas preguntas. Y ahí es donde entra Entonces, la planificación, la parte de la planificación. tú de repente no puedes ser muy hábil para poder comunicarte, pero si tú tienes la información previa, te aseguro que vas a hacer buenas preguntas y vas a obtener la información que necesites. Claro, bueno, y la comunicación como tal es una de las principales habilidades que debe tener un líder, ¿no? O sea, el liderazgo parte de la comunicación Sí. justamente, o sea, no necesariamente es un tema de una estructura, de algo, o sea, obviamente hay una metodología, como lo estás comentando, ¿no? Acá has hablado de dos metodologías, pero sin tener una metodología, o sin seguir unos pasos, yo no conozco la metodología PIS, por ejemplo, pero creo que por la Fíjate, capacidad de hacer buenas preguntas. y fíjate lo que me acaba de acordar, que no solamente esas metodologías, porque la facilidad de comunicación muchas veces se aprende, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, yo no nací para comunicar, yo no nací para hablar en público, y eso es mentira, eso se aprende. Yo cuando estuve en la Fuerza Aérea, lo primero que te enseñaban en el curso de Estado Mayor es el curso de oratoria, por ejemplo. La gente se muere, ya, te enseñan oratoria para hablar en público. Eso se enseña. Después se practica y agarras problemas. Hay un Claro. libro que me acaba de has dicho, un libro bien, bien bonito, muy interesante, que no está orientado para nada a la seguridad, que se llama el libro negro de la persuasión. Lo pueden comprar en Amazon. Es de Alejandro Llantada, está en español. El libro negro de la persuasión que habla de muchas técnicas que son, que sirven para ventas, marketing y que calzan perfectamente para hacer cualquier tipo de entrevista de investigación. Se llama El libro negro de la persuasión Para una de entrevista, Alejandro Yáñez. no necesariamente de investigación, para una entrevista, sí. Es más, de repente, hasta para ventas, o sea, para el tema de ventas, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo el poder, el saber cómo preguntar,
porque obtienes mucha información para dar el siguiente paso, para ver qué realmente necesita esa persona, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, leía, por ejemplo, que dentro de ese universo de personas, en una entrevista, por ejemplo, o, bueno, una entrevista que es lo que estamos hablando, 10% de las personas va a hablar, o sea, va a decir la información que tú requieres. Hay 10% que no va a hablar, bueno, ahí, ¿no? Y un 80% que hay que trabajar. O sea, que en realidad tenemos que trabajar sobre un 90% de personas y para poder lograr, pues, una buena información o lograr la comunicación que quieres. Hace un ratito dijiste, o sea, comentabas, por ejemplo, que el tema de la oratoria, que se podía aprender todas esas habilidades, ¿no? Sí me gustaría comentar que en realidad, pues al final, uno creo que en esos caminos va desarrollando más bien, porque finalmente son inteligencias y va desarrollando y vas ajustando. Yo en lo personal tenía terror escénico, ¿no? Se me ocurriría pararme, ¿no? Y también igual que tú me metí en un curso de oratoria y obviamente primero salí después. Y después ya uno va soltando, pero va desarrollando. Y acá es donde viene otra cosa, ¿no? Esa forma de observar, porque hay muchas cosas que no te dicen verbalmente la gente, o sea, pero que con su comportamiento y su lenguaje corporal te está diciendo mucho, ¿no? Y tú, por ejemplo, que tienes tanta experiencia haciendo polígrafo y esas cosas, también creo que ya vas identificando que si bien es cierto, mucha gente no dice nada, pero dice mucho. ¿Tienes algo para comentar? Hay patrones. Hay patrones. Mira, cuando se habla de poligrafía, esas técnicas de lectura, de gesto, estas cosas, no se consideran porque no están científicamente comprobadas. Eso sí, te lo tengo que decir, como poligrafistas no están comprobadas. Pero como yo hago una mezcla y enseño varias metodologías para entrevistas, para obtener información y obtener no solamente poligrafía, ¿no es cierto? Porque ese es un aspecto técnico que es para obtener una verdad o mentira sobre algunas preguntas relevantes, nada más. Pero es cierto que hay ciertos patrones que uno va aprendiendo de las personas conforme vas entrevistando, que te van diciendo algo de las personas. Movimientos, cómo se presentan, hay ciertas lecturas que uno tiene bien claro cuando una persona te va a dar la información, no te la quiere decir, te la está ocultando. De verdad que son temas y técnicas que uno viene, que, bueno, yo he venido aprendiendo desde que era oficial de inteligencia, ¿no? Entonces, todo de verdad, realmente en una entrevista para obtener información sirve, sinceramente, todo sirve. La cosa es cumplir el objetivo. Acá tenemos muchos invitados, bueno, bienvenidos a todos nuevamente, pero nadie pregunta. Hay una mano levantada, ¿qué hacemos? ¿Abrimos el micro o dejamos que dejen las Sí, preguntas sí. en el chat? No, si le puede salir el micro, perfecto. A ver, vamos a ver qué nos puede contar César Flores. Dale clic a tu micro, César, para poderte escuchar. Ahí veo tu mano levantada. O de repente nos estás saludando nomás. No, no, no. ¿César? ¿Qué tal, Milagros? ¿Me Hola, ¿cómo escuchan? estás? Bienvenido, un gusto. Hola, Hola, Milagros. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo de ver Milagros el último curso, creo que medio año de técnicas de engaño. Ah, Interesante, sí, sí, sí. Interesante la exposición, Cristian. Y venía ahí unas preguntas, ¿no? Si bien es cierto, uno puede conversar, puede entrevistar, puede interrogar y puede ir sacando información. Y en la persona, casualmente en el curso técnicas de engaño se ve, ¿no? La persona puede estar diciendo verdades, mentiras piadosas, o poco a poco se va juntando la información. Pero ¿en qué casos me es válido una entrevista para yo poder esos resultados plasmarlos en una investigación que pueda estar haciendo, llámese pérdida de algún objeto en la compañía, maltrato a una persona o no sé, la entrevista es válida porque también hay que confirmar esas palabras, como bien lo dijo Cristian, mientras estás corriendo con Milagros haciendo deporte, le sacas información, hay que confirmar que lo que Milagros te dijo corriendo sea verdad. Cuando el río suena es porque piedras trae, es verdad, pero esa entrevista, ¿hasta qué punto me es válida para mi interrogatorio o el interrogatorio hasta dónde me es válido para yo poder tener mi conclusión en algo que sucedió?
Gracias. Creo que he entendido la pregunta, pero nuevamente repito, nosotros no hacemos interrogatorios, ¿ya? Los hacen con, los interrogatorios se hacen solamente por orden judicial y las hacen las autoridades correspondientes. Nosotros en la vida privada no hacemos interrogatorios, hacemos entrevistas. Entonces, Correcto, sí. no sé si tienes autoridad para hacer interrogatorio, perfecto. Entonces, ahí sí me retracto. Pero muy buena la parte que acabas de decir. ¿Qué hago con esta información? Porque me puedes estar diciendo la verdad o me puedes estar mintiendo. Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué insisto tanto en la primera parte del ciclo de calidad, que es planificación? Porque para uno hacer una entrevista de cualquier tipo, uno tiene que tener información previa. Uno tiene que conocer el tema y conocer todos los aspectos. Es por eso de que si uno no tiene conocimiento de esa información, no vas a poder corroborar la información que vas a recibir en esta entrevista. Porque uno en la entrevista va con su maleta, con su mochila atrás de información. Entonces, si estoy en una entrevista por pérdida de algo, me va a decir, no, ¿sabe qué? Yo estuve en el baño a la hora que se perdió el activo, ¿no? El bien en la empresa. Entonces, uno tiene información ya previa. Oye, pero ahí tienes lo que uno busca es el modelo PIS, por ejemplo, la primera inconsistencia. Oye, pero tú a esa hora no estabas en el baño. No, no, sí he estado en el baño, señor, que esto y lo otro. No, porque las cámaras que he revisado me dicen que tú has estado en la garita en ese momento. Ah, no, de repente me he equivocado, te dicen, ¿no? Ok, entonces acuérdate, vuelve a acordarte, a ver, acuérdate bien. Primera inconsistencia, la notas esa inconsistencia, sigues preguntando y regresas a la misma inconsistencia, que se dice, esa es la metodología de la REDM, que también se va a enseñar en su momento. Entonces, esa técnica es, y bueno, y cuéntame, ¿y a qué horas estuviste, en dónde estuviste hasta ahora? Y le vuelves a repetir, y inconsistencia tras inconsistencia, hasta que la persona te dice la verdad. Pero si tú no tienes la información previa de todo lo que necesitas para hacer esa entrevista, definitivamente no entras a ganador. Te va a mentir la persona que tienes al frente. De todas maneras, te va a mentir la persona que tienes al frente, porque la persona culpable va a hacer todo lo posible para desviar tu investigación. ¿Ok? Mientras que la persona que es inocente no va a tener, ese es un tip también, no va a tener idea de lo que le estás preguntando. Y cada persona no tiene idea, te vas a dar cuenta inmediatamente de que no sabe absolutamente nada del hecho. Pero la persona que te está desviando es la persona que te está mintiendo. Y eso, para poder encontrar inconsistencias y poder encontrar confesiones, tienes que tener la información previa y para eso tienes que haber planificado tu entrevista. Ok, Cristian, bueno, voy a hacer una pregunta que están dejando acá en el chat. Dice que mencionaste la técnica de ASIS, no sé si podrías comentar respecto a eso. Y antes de que pases a comentar, quiero decirles a todos que eso lo estamos grabando y que después lo vamos a subir en el canal de YouTube para que lo puedan volver a ver. Para los que llegaron después, o los que se tengan que retirar antes, o bueno, o los que quieran volverlo a ver. Sí, comenta por favor sobre el tema de la técnica de ASIS, por favor, Cristian. La técnica de ASIS es la misma. Se sigue el ciclo de calidad de pH, planificar, hacer, verificar el PHBA, ¿no? Y actuar. Tiene la misma planificación de la entrevista, de obtención de información, y tiene el mismo esquema de corroborar la información durante la entrevista, que es exactamente a todas las técnicas que les he dado. ¿Cuál difiere un poco? Es la técnica, que esa sí no la puedo tocar, porque esta es de la una de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que es de la NSA, que es la que les dije, ¿no? Que era entrevistas, sacamiento y rendir cuenta. Ahí sí hay unas diferencias, pero en estructura es muy parecida, ¿ya? Pero eso es generalmente para investigaciones que se hacen de inteligencia. Entonces, la técnica de ASIS con la técnica del modelo PIS, es más, yo les comento así en confidencial. Cuando yo certifiqué el modelo PIS,
Lo hice tan fácil porque era exactamente el modelo que tenemos en ACES. Es lo mismo, solamente que ellos estructuran te ayudan a estructurar el planeamiento con unos formatos, unas cosas, pero es exactamente igual. Lo único que difiere es un poco la técnica para verificar inconsistencias, pero es el mismo esquema. El modelo PIS con el modelo de ACES. Sí, había un modelo más que dijiste, porque acá justo es una de las preguntas, ¿cuáles son las metodologías que hablaste? Has hablado de PIS, RED, ¿no? Right. RED, ¿no? Esa técnica es de interrogatorios. De interrogatorio. Sirve mucho para entrevistas, porque hay una parte como 4 partes del proceso son parecidos a la entrevista. Entonces sirve para hacer un mix, definitivamente, pero esa es una técnica más orientada a interrogatorios que entrevistas. Sí, bueno, acá hay un comentario interesante, justo es algo también que iba a comentar ahora que has estado hablando con el colega anterior sobre el tema de evitar los prejuicios, ¿no? Y es un comentario de Huberto Lozada. Hola Huberto, gracias por acompañarnos. Él se está preparando para su PhD. Dice que una de las habilidades más importantes del investigador es justamente la objetividad, ¿no? El estar libre de prejuicios. El proceso de la entrevista va a ser fallido si no se logra pues conectar, hacer esa conexión, ese rapport con el entrevistado, ¿no? Y entonces, bueno, eso es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Es un comentario de gracias, Huberto, por participar. A ver, dice acá otra pregunta. En este contexto de pandemias y entornos virtuales, ¿cómo podemos asegurar el éxito de una entrevista para lograr obtener la información que necesitamos? Interesante pregunta. Pero sí se puede. Bien interesante porque Sí. si hago entrevistas en línea, por si acaso, tanto de evaluaciones de preselección como de investigación, por si acaso. Entonces es totalmente válido el entorno virtual. Y el tema está en la persuasión, cómo tú llegues a la persona y cómo tengas la información. Mira, que tengas una persona al frente o que la tengas en una pantalla es exactamente lo mismo, porque en una entrevista uno no lo toca, uno no se acerca, olvídate, uno lo tiene... Porque muchas personas dicen, no, habían cosas antiguas que me estoy acordando, que por ejemplo uno tiene que uno tiene que demostrar que uno tiene el control en la entrevista. Y para eso háblale de pie al entrevistado, siéntalo y que se siente en otro nivel. Todo eso es mentira, por si acaso. Eso no existe, está comprobado que eso no existe. Entonces, hacer una entrevista en línea depende de la planificación y depende de la información, la buena información previa que tengas para que logres el objetivo. Porque no le vas a dar vuelta a la persona que entrevista, no lo vas a tocar, no le vas a dar de palmadas, absolutamente nada. Es tener la pantalla o tenerlo al frente va a ser exactamente lo mismo. Bueno, acá hay una pregunta sobre el tema de las preguntas. Si hay alguna metodología, digamos, para preguntas, pero yo creo que eso es si existe alguna metodología o algún formato para hacer preguntas para una entrevista, ¿no? Pero el mejor formato para hacer preguntas es el que se utiliza, los formatos que se utilizan para hacer cualquier tipo de pregunta, ¿ok? Pero para hacer una pregunta válida, regreso nuevamente a lo mismo. Tener información previa. Si no tienes información previa, no vas a hacer una pregunta válida. Y la pregunta debe tener lo mismo, ¿no? Ya sabemos que la interrogación, sujeto, verbo, predicado, de todas las cosas, porque uno no puede obviar situaciones que son parte del lenguaje y de las características que uno tiene de la lengua española. Bueno, acá hay una pregunta de Jesús Mirena que dice si en tu experiencia, o sea, en todo el tiempo, si se te ha presentado algún caso en donde piden la presencia de un abogado, en un caso, por ejemplo, corporativo, ¿no? De una entrevista. Sí. Supongo que debes haber tenido esa... Sí. He tenido entrevistas con abogados, con jueces también presentes. He tenido entrevistas en un penal, en el caso de un homicidio, hasta de jueces sin rostro también. Sí, y es totalmente válido. Pueden estar presentes en una entrevista. Es más, hay entrevistas en las cuales está la exigencia de que se encuentre el abogado presente.
sin ser un interrogatorio. O sea, que puede estar el abogado o el representante del sindicato también. Sí, no hay ningún problema. El asunto está en que uno tiene que lograr esa empatía con las personas que tengo al frente, porque primero que el abogado no va a tener que meterse y uno tiene que saber cómo lidiar con el abogado o lidiar con el jefe del sindicato o el representante del sindicato con la finalidad de que no obstruya la obtención de la información. Entonces la técnica viene a ser la misma, solamente que se te complica un poco, pero con un poco de experiencia sales adelante en el objetivo, ¿no? ¿Y el tiempo para que debe tomar una entrevista es importante? O sea, o es irrelevante. Sería, digamos, que según las necesidades de la persona que tengas al frente y de la información que quieras obtener. Según la necesidad, pero acuérdate de que más de una hora no vas a poder tener a la persona sin descanso. O sea que, porque si no ya se convertiría en, si lo tienes Como un hostigamiento. sentado, un hostigamiento. Entonces uno tiene que tener una entrevista muy tranquila, muy light, tiene que saber en qué momento parar, en qué momento disipar las cosas, continuar, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Quizás realmente... se puedan dar otras actividades dentro de la entrevista. O sea, digamos que en un momento sentado, Así quizás es. vamos a dar un paseo o una cosa por el estilo, que digamos que nos saque de... ¿No? ¿Saben, en mi experiencia, cuál es el indicador de tiempo en una entrevista? La cantidad de inconsistencias que tengo, que voy encontrando. Eso me da un indicador de cuánto tiempo me va a demorar la entrevista. De acuerdo a las inconsistencias, voy a demorar más o menos. Ok, acá hay una pregunta bastante interesante de Josmel que dice que hay personas que son audaces en controlar las emociones y el lenguaje gestual. ¿No? Bueno, empatía, bueno, más o menos eso, ¿no? Bueno, si me permites, voy a hacer un comentario y ahí tú lo complementas. O sea, en realidad sí, Claro. hay, digamos que las personas pueden tener un cierto control sobre los músculos de la cara, o sea, a través de la cara quizás sí pueda tener un control, pero las inconsistencias van a salir por otros lados, por los miembros, por las piernas, o sea, hay que saber observar. Y se me acaba de ocurrir una cosa, Cristian, quizá podamos hacer otro café con los expertos para técnicas de observación, para ver puntos especiales de observación, ahí podemos hacer una dinámica interesante y algunas técnicas de entrevista también, para que ahora que han preguntado sobre el tema Claro. de hacer las entrevistas en línea, por ejemplo, ¿no? Quedan invitados todos para un próximo café con los expertos para tocar un poco más el tema del lenguaje corporal. No sé, ¿qué dices tú al respecto sobre esto, sobre el tema del control de las emociones, sobre el lenguaje gestual? Hay personas que pueden, hasta inclusive, que son preparados para controlar los gestos y controlar emociones, estas cosas, ¿no? Y eso se ve mucho, eso no es película, por si acaso, eso se ve mucho en los servicios de inteligencia, porque se preparan también para eso. Ok, entonces esas personas que ya sea que sean preparadas o los carepalos que le dicen, ¿no? El carepalo, que no tiene ningún gesto. Bueno, yo les comento algo así bien sencillo para que lo entiendan. Si están entrevistando a un tipo de personas de estos y uno le pregunta si estuvo en el lugar de los hechos a una hora y el otro te puede decir con gestos o sin gestos, mirando, sin mirando o sin ningún tipo de gesto que no estuvo, y si ustedes tienen la información por cámara de video o por tarjeta de proximidad de ingresos de que el sujeto estuvo, por más control de emociones que tenga, tienen la primera inconsistencia. Por eso es importante tener información previa, si no, no entren a ninguna entrevista. Bueno, acá volvemos al tema del lenguaje de la comunicación no verbal. ¿Qué tanta importancia se le da a las posturas? O sea, que tú, por ejemplo, tu propia experiencia, ¿no? A ese lenguaje no verbal, esa comunicación no verbal, al tema de posturas, porque acá están contando Ramón, gracias por tu comentario y tu pregunta, que él en sus propias experiencias ha tenido mucho más información tomando en cuenta el tema del lenguaje no verbal, ¿no? La comunicación no verbal. A ver, para mí es una pregunta difícil de contestarla, ¿ya? Porque, a ver, si no fuera psicofisiólogo forense, o sea, si no fuera poligrafista, le daría cierta importancia.
pero como soy poligrafista, realmente no le doy importancia. En serio, le soy bien sincero, no le doy importancia a las posturas. Me puede dar algún tipo de lineamiento, pero no es para mí lo importante, ni la postura, ni los gestos, ni nada por el estilo. Yo ataco directamente a inconsistencias. Ese es mi objetivo. Y obtienen los mejores resultados porque va de acuerdo a todas las metodologías que conozco. Entonces, Y si no, particularmente yo... ujú, ya. Creo que las mujeres, en todo caso, sí le tomamos mucho más importancia al tema del lenguaje no verbal. ¿No? Sí, Sí, por lo menos se puede encontrar más inconsistencias en un lenguaje no verbal que, bueno, no soy poligrafista tampoco. claro, encontrar Pero sí se nota. Sí, tú puedes encontrar en el lenguaje no verbal algún tipo de comportamiento siempre y cuando sí conozcas a la persona, pero si no la conoces es bien difícil. Sí, pero hay un patrón de comportamiento, por ejemplo, base, ¿no? Ya, pero en esa misma entrevista, en ese mismo desarrollo de la entrevista, uno va ya dándose cuenta por dónde va ese comportamiento, ¿no? Claro, hay Claro que un sí. control, como lo han dicho muchos acá, pero por algún lado se escapa. Entonces, digo, por la propia experiencia, de alguna forma se vienen las inconsistencias, se escapa por los medios periféricos, en fin, se da, como les digo, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de Rodolfo Flores que dice, si no hubiera la entrevista, ¿cuál otra técnica podría utilizarse? Bueno, interrogatorio estamos viendo que no correspondería, pero ¿qué otra cosa? Creo que lo has dicho, ¿no? Una conversación, o sea, Sí. lo que pasa es que es una etiqueta que se le pone entrevista, pero en realidad hasta jugando partido de fútbol eso se podría sacar muchísima información. Es una entrevista. Mira, Debe estar estructurada. Sí. Y si vas a tener información, es entrevista. Si es una conversación amical, no tienes información y la pasas bien, no es entrevista, ¿no? Claro, o sea, es una cuestión de nombre, en realidad, semántica, porque al final igual vas a conseguir información hasta tomándote un vino, Claro. ¿sí? Bueno, Pero si ya la ¿Mm? planeaste, sí, es entrevista. Claro. Bueno, están preguntando por ya no tenemos mucho, nos quedan 5 minutos, siempre tratamos de que esto no sea una hora, para tener también otras oportunidades de hacer otros cafés con los expertos de otros temas. Ya están invitados al próximo, vamos a ver técnicas de observación, lenguaje no verbal. ¿Alguna literatura que puedas recomendar, Cristian? Has hablado del libro Negro de la Persuasión, pero quizá puedas recomendar algún otro. Bueno, la técnica Write o Read, Rate, la pueden encontrar por internet. ¿Ok? Modelo PISI no la van a encontrar porque es una certificación. Y esa la voy a tocar en el taller. Ese libro negro de la persuasión es muy interesante. Y bueno, y la bibliografía que es cerrada, lamentablemente, ¿no? La bibliografía de los estándares de Asís, que se tiene que comprar, ¿no? O sea, no que sea cerrada, se compra y se tiene. Y la pueden encontrar bueno, sí se encuentra en inglés, la pueden encontrar en la página web de Asís Internacional. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres hacer ya hay otras preguntas más, ya hay alguien que está diciendo que no se le activa las preguntas, pero ya el hecho de que hayas escrito acá es porque puedes hacer las preguntas, Walter, que es el que ha hecho el comentario. Ya no vamos a abrir más micros porque estamos sobre la hora, ya nos quedan poquitos minutos. Quizá, a ver, no veo. Bueno, hay unos programas interesantes en el YouTube que quizá pues les interese ver a los que nos están acompañando. Hay las técnicas de interrogatorio, la ciencia del interrogatorio, ¿no? Claro, estamos hablando de interrogatorio, pero es interesante ver el trabajo que hacen, ¿no? Y hay un trabajo también de la Policía de Chile, de Investigaciones de Chile, el PDI, que tiene un programa, varios capítulos de un programa justamente de lenguaje no verbal, y ahí hacen pues bastantes entrevistas, interrogatorios, y es interesante porque ahí pueden ver, por ejemplo, el comportamiento, ¿no? El lenguaje no verbal de las personas que están comunicando ahí. Cristian, no sé, bueno, acá les quería comentar antes de ya cerrar esto, que vamos a tocar todos estos temas con mayor profundidad en un
en un taller que estamos iniciando, donde vamos a tocar las metodologías que hemos hablado, mucho sobre el tema de la entrevista, también pues estos pasos de la investigación, de lo que necesitamos, hasta la presentación del informe. Y bueno, los invitamos a quien quiera ahondar un poco más en el tema o que quiera tener mucho más referencia de lo que hemos hablado. Vamos a estar comenzando el lunes 26, son 5 semanas, donde vamos a compartir ya pues a mayor detalle lo que hemos hablado. Vamos a procurar de que estamos hoy día, estamos 14, de que antes del taller podamos tener ese nuevo café con los expertos, donde hablemos un poquito más sobre algunas técnicas. Y nada, están todos cordialmente invitados a participar. Ya les dije al inicio, acá, ceslatam.com, para que se pueda suscribir. Si no, estamos en las redes sociales. En el LinkedIn tenemos un grupo del Centro de Estudios de Seguridad, ahí compartimos. En mi perfil personal también, pueden quienes tengamos como contacto, ahí también lo publico, en el Face. El Face no me gusta mucho, prefiero el LinkedIn. Pero también tenemos grupos WhatsApp, tenemos por diferentes vías, ¿no? Pero acá en esa suscripción tienes un boletín que vas a recibir la información oportunamente para que te puedas inscribir, participar, o también artículos o algunas recomendaciones, y bueno, ¿no? Que todo eso es gratuito. Cristian, ya para terminar, ¿con qué podemos concluir acá? ¿Cuál sería tu conclusión final para todos los que nos acompañan ahora? La conclusión final, gracias Milagros, es la de, si no tienen información previa, buena información previa, no hagan ni siquiera una entrevista de preempleo. Si no han leído el currículum de una persona, mínimo, en vez de leer el currículum, lean la solicitud de empleo, que tiene más información. Si no, no lo hagan. Y si no tienen información previa para una investigación, tampoco lo hagan. Y si no tienen información previa para hacer un estudio de mercado, mejor no lo hagan, porque les van a salir pésimo y van a quedar muy mal. Y el taller, que está hablando Milagros, el taller, quería concluir con esto, nada más, de que vamos a hablar de todas estas técnicas, de lo mejor de cada una de estas técnicas, sin sesgo alguno, de tal manera de que les sirva a modo de taller con la finalidad de que puedan lograr admisiones y confesiones en las entrevistas que tengan que realizar a nivel corporativo. ¿Ok? O sea, no es en teoría y que todo sea pizarra, no, vamos a sacar lo mejor y van a enseñar bajo la experiencia, porque el tutor soy yo. Entonces, bajo la experiencia que tengo de haber utilizado tantos años todas estas metodologías, les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer correctamente para tener buenos resultados. Con eso cierro. Ok. Y bueno, y como se trata de un workshop, vamos a trabajar, no va a ser clases teóricas, sino más bien vamos a empezar a poner en acción todo lo que vayamos viendo en esas 5 semanas. Para quienes nos han acompañado el día de hoy, esto lo hemos grabado. Vamos a compartirlo. Ustedes son los primeros que van a recibir esta grabación para que la puedan revisar, los que ya entraron más tarde o puedan... Porque ahí se han dicho cosas muy importantes y quizá pues ya no tomó nota, se ha olvidado y lo puedan tener presente. Y también ya les haremos llegar la información del taller. Quienes quieran verlo de una vez pueden ir a la página que les mostré, ceslatam.com/workshops. Ahí están los workshops que tenemos ahorita, que se van a dar en los próximos días, y uno de ellos es y pueden bajar. Hay un botón de descarga de la información y ahí tienen todo el detalle de lo que vamos a ver en estas 5 semanas con este workshop. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte. Antes que me olvide, ¿verdad? Que si bien es cierto, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá, sí me gustaría, porque como les dije al inicio, parte del trabajo que realizo, que soy miembro voluntaria de ASIS Perú, ¿no? Estoy también a nivel global en el comité fundador de Women in Security de Latinoamérica y Caribe, y en el consejo consultivo de este capítulo. Es mucho el trabajo que está haciendo ASIS a nivel global. Realmente el capítulo ASIS Perú le pone mucho empeño al desarrollo de las actividades, siempre con ese objetivo de ir profesionalizando justamente nuestro rubro. Vamos a tener un foro que inicia mañana, es gratuito, inscríbanse, vayan a la página de ASIS Perú,
asis.org.pe, ¿no? Ahí va a aparecer, o si no, pues /Foro Bicentenario. Vamos a tener 2 días, 2 tardes súper interesantes de un compartir. Y bueno, de paso nos acompañan a celebrar nuestros 200 años de independencia, así que los esperamos. Inscríbete gratuitamente. Y bueno, estamos acá para apoyarnos y siempre con el objetivo, ¿no? La profesionalización de esto que nos apasiona tanto, que es la seguridad. Gracias a todos, gracias por su tiempo. Para nosotros es súper valioso que nos acompañen y que destinen 1 hora de su tiempo para estar con nosotros y poder compartir nuestras experiencias, lo que conocemos, y también pues escucharlos de ustedes que acá han compartido en esas preguntas las experiencias de ustedes también, ¿no? Es un trabajo de 2 vías, ¿no? Donde nosotros aprendemos de ustedes y ustedes de nosotros. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana que puedan recibir esta información. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Gracias, Milagro. Buenas Un tardes. abrazo para todos y que sea tarde. Gracias. Chao, Hasta chao. luego.